La papaya es un frutal de la familia Caricaceae. Su origen se ubica en las tierras bajas de la América tropical, específicamente en Mesoamérica, o la región que incluye el sureste de México hasta Costa Rica. Muy apreciada por sus propiedades nutritivas y su delicado sabor, es actualmente cultivada en África, Asia y América del Norte y del Sur, lugares con climas cálidos y mucho sol. Esta planta crece en promedio entre 2 a 3 metros y generalmente en los cultivos es sembrada en caballones. Las variedades más comerciales son Tainum 1, Maradol y Hawaiana, siendo la primera la más común a nivel nacional y para exportación. Estas variedades son uniformes, distintas y estables, factores de interés tanto para productores como consumidores. A nivel mundial, el mayor productor de papaya es India, seguido por Brasil. En cuanto a Colombia, según las estadísticas de la FAO, la producción nacional es de 105.000 toneladas anuales, siendo el departamento más productor el Valle del Cauca con el 42% de producción. En la región del Valle del Cauca, el municipio más importante en el cultivo es el municipio de La Unión, con 211 hectáreas sembradas, seguido por Roldanillo, Bolívar y Toro. El día de hoy nos encontramos en Toro, Valle del Cauca, en la vereda Bohío, y vamos a visitar a las fincas El Nilo y Guernica para conocer un poco más sobre el agrocultivo de la papaya. La finca se encuentra en el humedal Nilo, de tipo léntico lacustre, localizada en el distrito de Rud, Roldanillo, Unión y Toro, más exactamente en el municipio de Toro, Valle del Cauca, vereda del Bohío. Mi nombre es Juan Sebastián Ángel y mi compañera es Estefanía Vaca. Somos estudiantes de Ingeniería Agronómica en la Universidad Nacional de Palmira y en complemento al proyecto de manejo integrado de enfermedades y en apoyo a las escuelas agrobiológicas, vamos a hacer un breve video con respecto al cultivo de la papaya y el manejo fitosanitario que se debe hacer en este. Nos encontramos en este momento con el administrador de la finca, el Guernica, en Toro, el señor Carlos Mayor. Él nos va a comentar todo lo que respecta con respecto al manejo del cultivo, los controles que se deben hacer y cómo se debe establecer el cultivo y los diversos pautas para esto. En términos generales, la papaya se desarrolla bien en climas tropicales, con temperaturas entre los 25 grados centígrados. Necesita lluvias de 1.500 a 2.000 milímetros anuales y también un riego suplementario. El suelo ideal para la papaya es el franco limoso, aunque ella se desarrolla bien en diferentes tipos de suelos, con tal de que tengan un pH superior a 6 porque no toleran mucho la acidez. Como control preventivo, antes del establecimiento del lote, se debe conocer el historial del mismo y de los lotes aledaños. Esto con el fin de realizar prácticas que nos permitan eliminar posibles inóculos de patógenos a futuro. Además, se debe desarrollar un buen sistema de drenaje, ya que la papaya, las raíces de la papaya, son muy sensibles a la humedad y pueden generar ambientes idóneos para posibles patógenos. Entonces necesitamos que haya un buen sistema de drenaje que nos proteja la raíz de nuestro cultivo. En el cultivo de papaya se realizan diversos controles preventivos con el fin de evitar la aparición futura de patógenos o disminuir su impacto en el cultivo. Además, también se realizan diferentes prácticas culturales tales como sembrar en caballones, sembrar 3 plantas por sitio, barreras vivas, entre otras. Nosotros sembramos 3 plantas por sitio para que el virus pues, le quede muy difícil al áfido. Es que el áfido pica el copo, ¿sí me entiende? Y cuando él pica el copo, él de una impregna el virus en la planta. Entonces, nosotros antes sembrábamos digamos, esta planta acá, y unos 70 y unos 80 a la otra. Entonces ya el áfido ya le quedaba muy fácil de picar aquí, picar allá, ¿sí me entiende? Y entonces se regaba el virus muy rápido. Ya ahora nosotros sembramos 3 plantas por sitio. ¿Qué quiere decir? Que en este sitio sembramos 3 plantas. Entonces ya el áfido ya es más difícil de que coja 3 aquí, las otras 3 de acá, ¿sí? Es más lento, es más lento. Exacto, es más lento y es más fácil de que nosotros, pues es más difícil para los costos porque tenemos que llevar 3 plantas hasta más o menos hasta los 2 meses, que es donde se puede sexar. Entonces eso es lo más difícil, de que usted siembra 3 y a los 2 meses hay que cortar 2.
y de dejar la del Y sitio. dejarla aquí. Ah, Pero si sembramos, como le digo, que sembramos una aquí, una a los 1,70, entonces ya el virus más fácil nos arropaba. sí, señor. Entonces por eso es que se ha acabado, pues hemos manejado un poquito el virus, pero por esa cuestión de que sembramos 3 por sitio. Ay, además de ese control que ustedes le hacen al mismo áfido, pues por medio de esa forma cultural, ¿qué otro? ¿Ustedes aplican algún químico? La otra solo? son foliares semanales, una semanal, foliares con insecticida, Ah, porque como son áfidos, entonces con el insecticida él va... ¿Y barreras Él vivas? se va controlando. Pues barrera viva la mayoría de las fincas las tiene, ¿sí? Esas. Pero digamos, nosotros debemos hacer el control es acá, porque antes en las barreras él se esconde. Muchas veces claro. él de aquí se vuela para adelante y se devuelve para acá. sí, señor. Las barreras son como más que todo, pienso yo, para el viento, para que digamos no se nos dañen los copos Pero en la mayoría de los casos el áfido se pega para allá y cuando ya se fumiga aquí vuelve y baja. Ah, ¿Y no utilizan trampas amarillas para...? Nosotros utilizamos pero las de ICA, las McPhail y Jackson. Pero esas ya son para moscas dentro del cultivo. Sí, para mosca de... Sí, mosca de la fruta. mosca- El cultivo de papaya a nivel mundial se ve afectado por diversas enfermedades generadas por patógenos, tales como bacterias, hongos y virus. A continuación, describiremos algunas de las más limitantes en la producción de papaya. Primero, vamos a hablar de virus. Un virus es un microorganismo compuesto de material genético protegido por un envoltorio proteico que causa diversas enfermedades al introducirse como parásito en una célula para reproducirse en ella. Existen diversas enfermedades causadas por virus en el cultivo de papaya. Nosotros hablaremos del virus de la mancha anular. El virus es transmitido de forma no persistente por áfidos. Estos adquieren el virus cuando se alimentan de una planta enferma u otra planta huésped infectada y lo diseminan hacia las plantas sanas cuando introducen el estilete en el proceso de alimentación. Además del cultivo de la papaya, este virus afecta a plantas pertenecientes a las familias Caricaceae o Cucurbitaceae, entre otras. Este presenta síntomas diversos en lámina foliar, como clorosis intervenal, amarillamiento de nervaduras, deformación de hojas en diferentes grados de intensidad, mosaicos y formación de vejigas de color verde oscuro. En frutos se observan lesiones o puntos de consistencia aceitosa de forma circular. En peciolos y tallos se observan lesiones irregulares con consistencia similar a la mencionada anteriormente, como también el acortamiento de entrenudos. Aunque el virus de la mancha anular es el principal virus registrado hasta el momento, se debe tener en cuenta que hay otros virus que potencialmente pueden convertirse en problemas fitosanitarios de importancia económica, como el virus de la necrosis apical, el cual se encuentra afectando plantas en una incidencia baja. Estrategias de manejo. Como control cultural, se recomienda la obtención de plántulas que procedan de invernaderos protegidos con malla antipulgón y como medida preventiva en la diseminación del virus, se recomienda sembrar una población de plantas superior a la recomendada por hectárea, con el fin de erradicar plantas enfermas, de tal manera que, aproximadamente al tercer mes cuando inicia la floración, quede la población recomendada por hectárea. Se debe establecer un sistema de monitoreo permanente para detectar a tiempo las plantas afectadas por el virus, erradicar las plantas enfermas con la aparición de los primeros síntomas. Si la enfermedad aparece después del séptimo mes, se sugiere mejorar la nutrición de la planta. Además, antes del establecimiento del cultivo se recomienda la utilización de barreras vivas con plantas no hospederas del virus, la utilización de trampas amarillas para la captura de áfidos, la rotación de cultivos, la erradicación de arbences y desinfección de herramientas con hipoclorito de sodio y yodo. Antracnosis es una enfermedad endémica y limitante en zonas productoras de papaya, sobre todo cuando las condiciones de humedad y temperatura son altas. Esta enfermedad es producida por hongos del género Coletotrichum y afecta tallo, hojas, flores y frutos, produciendo grandes pérdidas generalmente en post cosecha. Los síntomas que se presentan son lesiones circulares hundidas de coloración rosa, que son más visibles a medida que madura el fruto. Dentro de las estrategias de manejo de esta enfermedad encontramos también el control químico. Podemos hacer uso de carbendazim, mancozeb, propineb, entre otros pesticidas que ayudan a la inhibición de este hongo y retrasan su crecimiento. En la finca visitada, los controles usados son más que todo control cultural y químico. Entre las alternativas biológicas para el manejo de la antracnosis
Se puede dar la utilización de hongos antagonistas, como es Trichoderma harzianum. De igual manera, el uso de extractos vegetales como clavos y canelas puede ser un método de control. Dentro de los controles culturales, encontramos buenos sistemas de drenaje y manejo de densidades de siembra para aumentar la luminosidad y ventilación. Asimismo, el retirar los frutos y tejidos afectados para disminuir la fuente de inóculo es uno de los factores importantes. Otra de las enfermedades más limitantes en papaya es Phytophthora sp. Este omiceto afecta el tallo, raíces y los frutos. El desarrollo de este patógeno es favorecido por periodos lluviosos prolongados, humedad relativa y temperaturas altas en el día y bajas en la noche, y sobre todo por suelos con mal drenaje. La infección se inicia con la aparición de lesiones necróticas en raíces secundarias. En estados avanzados, estas son destruidas completamente. La enfermedad continúa progresando por la raíz principal, la cual pierde consistencia por la hidrólisis del tejido, tornándose de color marrón oscuro y con olor desagradable. Posteriormente, asciende hasta la base del tallo donde se genera colapso y pudrición húmeda. Esta afección sigue extendiéndose hacia la parte superior. Además, la planta presenta poco vigor, amarillamiento y doblamiento de hojas, generación de exudado o sustancia gomosa color ámbar. Ante la pérdida del sistema radical, la planta se inclina lateralmente y muere. Esta patología también puede afectar frutos en todos los estados de desarrollo. Sus síntomas se caracterizan por la aparición de lesiones húmedas. Al avanzar la enfermedad, se puede observar la formación de micelio blanquecino, donde se desarrollan los esporangios y las zoosporas, que son las estructuras reproductivas de este patógeno. Como control químico se usa dimetamorf, carbendazim y metalaxyl más mancozeb, entre otros. Dentro de los controles culturales encontramos la obtención de plántulas que provengan de un vivero que garantice que el sustrato está libre de patógenos, la siembra de las plántulas en camellones altos para disminuir la humedad radical, la realización de riegos moderados regulando y manteniendo un buen drenaje en las plantaciones y la erradicación de plantas y frutos enfermos. Pero también encontramos controles biológicos, como la aplicación de Trichoderma spp y Bacillus subtilis. Las inoculaciones de estos biológicos se pueden iniciar después de la etapa de vivero, con aplicaciones periódicas a nivel de campo. La variola o mancha negra es una enfermedad de las más comunes en el cultivo de papaya y es causada por el hongo Aspergillus, el cual afecta principalmente las hojas, aunque se puede presentar en frutos. Los síntomas se caracterizan por la aparición de lesiones irregulares de color negro oscuro en el envés de la hoja y sobre la superficie del fruto, sobre todo los ubicados en la parte baja. La importancia de este patógeno radica en la disminución del rendimiento del cultivo, así como la pérdida de calidad y estética del fruto. En cuanto a las estrategias de manejo, en control cultural, al igual que en Coletotrichum, se recomienda tener unas buenas distancias de siembra. De igual manera, implementar buenos sistemas de riegos y drenajes. La utilización del Lecanicilium lecani ha dado buenos resultados de parasitismo para el control de este patógeno, esto como un método de control biológico. Y si hablamos de controles químicos, se puede hacer uso de pesticidas con ingredientes activos tales como carbendazim o propiconazole, ingredientes que inhiben el desarrollo del tubo germinativo, actividad enzimática y limitan la germinación de esporas y desarrollo del patógeno. Estos pueden utilizarse como preventivos, curativos, sistémicos o de contacto. Para conocer un poco más sobre el agrocultivo de la papaya, nos reunimos con el señor Carlos Mayor, tecnólogo agropecuario de la Universidad Central del Valle en Tuluá, con 11 años de experiencia como administrador en la finca Guernica en la vereda de Bohío, Toro, Valle del Cauca. Más o menos, ¿cuál sería el límite, por ejemplo, por pérdida con virus? O sea, un 5%. Vea. Que no afecte costos. Nosotros debemos sembrar triple planta, debemos sembrar a 1.3. 1.3 más o menos por 3.8. Eso nos da alrededor de 2024, quedan 2024 plantas por hectárea. De esas 2024 plantas por hectárea nosotros podemos perder hasta quedar con 1800. O sea que es más o menos 224 plantas podemos perder. Listo, por problemas de humedad, de virus y más. Esas 1800 plantas que quedan, nosotros
nos debe dar más o menos 57 kilos por cada planta. Y ahí nos da una producción de 102 toneladas por hectárea. Cuando el cultivo es muy bueno, eso le da hasta más. Mm. Pero digamos aquí va a salir precisito. Claro, Pero aquí no, hay mucho problema. y teniendo en cuenta que la humedad, Exacto, Pues- la filtración y el Ujú. nivel freático. eso induce a que se den muchas enfermedades en la parte Exactamente. Fitóctora, y radicular. principalmente la raíz. Usted puede tener árbol fumigado y todo y limpiecito, pero si hay fitóctora no tiene nada. ¿Y cómo hacen ustedes después para el control de Phytophthora? Nosotros aplicamos por el sistema una serie de productos. Aplicamos Ridomil, el Tiofan, Vitabaz, ¿sí? Más limitante de aquí en este momento viene siendo el virus y la Phytophthora. El virus sí y fitóctora. Aunque el ácaro también ataca mucho. Ah, pues, Pero es controlable, ¿sí me entienden? Lo Ujú. que es el ácaro, digamos la variola, digamos la antracnosis, son manejables. Pero usted fitóctora, usted la maneja, pero usted ya sabe que no le va a dar la producción que esperada. necesita. ujú. Y en poscosecha, ¿qué tipo de enfermedades les dan a los frutos? No, pues en post cosecha le puede dar antracnosis, sino que acá le hacemos un manejo y allá cuando la papaya llega ellos las echan en unas toldas y también hay producto para que controlar. Esto es pura variolita, esta de acá, pura variola. Lo que pasa es que ella cuando está controlada se pone café, como quemadita, cafecita, pero cuando está activa es como un lunarcito, redondita y negrita. ¿Qué variedad de papaya manejan Tainon. acá? Tainon 1. Tainon 1. Estas pequitas que ven aquí, que no son redonditas, si las ven, eso es pequeo de maduración. Mm. Esto. Eso cuando empieza a salir ya quiere decir de que ya va a empezar la maduración. Ok. Eso ¿Y pequeño. en qué momento? Es decir, ¿en ese momento es que se cosecha o se cosecha un poco Vea, más adelante? más o menos con esta es papaya larga o hermafrodita, porque hay otras que son redondas. Ujú. ¿Sí me entiende? Vea, mire que estas son largas, son redondas. Acá. Allá hay redonda. Ah, sí, mira. ¿Listo? Ujú. A estas, más o menos con 2 rayitas, así encendiditas, ya se pueden cosechar. Sí. Ah, ok. Y la redonda sí necesita las 5 rayitas amarillas, porque la redonda es más dura para madurar. Hmm. ¿Sí? Entonces está más o menos con, así como está ya, pero ya la está cosechada. Si el cultivo nos da, la abonada nos da, arriba, mire las frutas que hay arriba, vean, esas frutas son prácticamente parecidas a las que van acá abajo. Y sigue, si usted le sigue, si las condiciones se dan, él sigue. Usted le hace un raleíto, que es quitarle la fruta torcidita y todo eso, y ella sigue engrosando ahí para arriba. La papaya puede ser cosechada a partir de los 7 meses hasta máximo 2 años, dependiendo del manejo que se le da al cultivo. En las primeras cosechas se recolectan los frutos que van madurando primero y los otros se dejan en la planta, lo que genera que deba ser cosechada casi diariamente a partir de la primer producción. Su calidad va variando a lo largo del ciclo, siendo la primer cosecha la de mejor calidad y la última la de menor. Esto no solo se debe a la duración del cultivo, sino a su método de recolección, ya que cosecha tras cosecha los frutos se encuentran a mayor altura y es más difícil alcanzarlos. Por ende, sufren heridas y golpes que repercuten en pérdida de calidad. En el video se puede observar cómo se realiza la recolección de una de las últimas producciones del cultivo. El fruto es recolectado y posteriormente envuelto en papel periódico e introducido en canastas que serán apiladas para más tarde ser recogidas por el tractor recolector y posteriormente llevadas a la bodega donde serán distribuidas a sus diferentes destinos. ¿Cuál es su fin? Es decir, para exportación. Sí. Eso es para Colombia nomás. ¿Solo Colombia? Colombia. ¿A dónde, en qué parte de Colombia la comercializan? No, pues eso se va para Bucaramanga, para Medellín, para Bogotá. ¿Y cuánto les cuesta establecer una hectárea de papaya? Pues una hectárea es alrededor de los 45 millones de pesos. 45 millones de pesos. Teniendo en cuenta todo manejo. Teniendo, sí. Pues antes era un poquito más, 35, pero cuando sembramos de una sola planta por sitio, pero como ahora ya sembramos día 3. Algunas variedades de papaya son las que se exportan, pero es muy poco lo que se exporta de aquí, Colombia. ¿Ustedes por qué usted por qué creería que no sé, Colombia no tiene un gran nivel en cuanto a exportación? Pues lo que pasa es que para exportar las condiciones que
que el país a exportar pone son muy difíciles. ¿Sí? Digamos, aplique tal producto y usted con una presión harta de variola y usted, no, que no puede aplicar ni carbendazim, que no puede aplicar, ¿sí? Entonces usted hay que hay que esperar que una semana, 2 semanas para reentrar a fumigar, o que la gente no puede, ¿sí me entiende? Que la gente se fumigó este lote, hay que esperar 3 días. Y ese lote empezó a darle variola y usted, no, hermano, pero hay que esperar 3 días aquí. Sí, claro. Y usted, no, yo lo voy a aplicar porque esto se me va a perder, eso se aplicó y cuando llegó allá, vea, no, eso usted dañó el protocolo y le aplicó tal producto, entonces mire lo que causó. Entonces le devuelven la papaya. Dentro de su experiencia, ¿qué recomendaciones le daría a una persona que le gustaría establecer un cultivo de papaya? Así, a grosso modo, ¿qué recomendaciones? ¿Qué recomendaciones? Que busque dónde va a sacar el agua primero. Sí, que busque dónde va a sacar el agua. Que mire bien los drenajes, o sea, que de pronto tenga alguien que sepa, conozca el lugar. Que conozca el lugar. Porque muchas veces, digamos, usted se mete por aquí y dice, ay, eso ahí se inundaba, eso ahí es una laguna. ¿Sí? Muchas veces cuando usted siembra dice, hermano, ¿y ustedes por qué sembraron ahí si eso era una laguna ahí? O eso por ahí sembraron tal cosa y eso ahí, eso no le da nada, eso no, ¿sí me entiende? Hay gente que conoce. Entonces sería como bueno una persona que conociera. Dice, por ahí hay que cuando el río se sale allí o cuando la quebrada, eso se inunda, ¿sí me entiende? Entonces, eso es muy importante, una persona que conozca el sitio. También tuvimos la oportunidad de hablar con el doctor Carlos Muñoz, quien nos dio algunas recomendaciones para las personas que estén interesadas en incursionar en el agronegocio de la papaya. ¿Qué recomendación o qué consejo tiene usted para las personas que estén interesadas en iniciar en el agronegocio de la papaya? Bueno, en primer lugar deben conocer el negocio a fondo. Deben conocer los costos de producción muy bien, conocer muy bien el manejo técnico y a la vez deben conocer cómo es el proceso de mercadeo de la papaya. Porque en agricultura no es suficiente usted producir con buena calidad, producir suficiente, sino también saber costear y saber mercadear. Y en cuanto a costos, en promedio, ¿cuánto se gasta una persona en producir una hectárea de papaya? Normalmente están entre 40 y 50 millones de pesos por todo el ciclo productivo. Podemos concluir que la papaya es un frutal con gran proyección en Colombia y que si se realiza un adecuado manejo es bastante rentable. Recuerden que siempre es mejor prevenir que lamentar y que se debe establecer un plan de manejo desde mucho antes de establecer el cultivo, ya que el control empieza desde el mismo momento en que se decide cultivar el frutal. La finca que visitamos se centró más en el manejo químico, pero hay otras alternativas más amigables con el medio ambiente y que a futuro pueden llegar a ser más rentables.